nuestro versículo de hoy, o nuestra reflexión de hoy, se va a enfatizar en el versículo de Hebreos, capítulo 12, versículo 16, que dice lo siguiente: no seas que haya algún fornicario o prófano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. A ver, Richard, ¿has escuchado en algún momento que dice el mal comido no piensa? Aquí en España no lo he oído nunca. Pues fíjate que yo tampoco lo había escuchado. Resulta que es un dicho que se dice en Dominicana. Dice, el mal comido no piensa. Y leyendo todo lo del tema, me hizo recordar que en una oportunidad yo salí del trabajo y mi hermana, mis hermanos y mi mamá me fueron a buscar para ir a caminar y a ver. Estaban cerca, me pasaron buscando para irnos a la casa. Y al camino hacia agarrar el metro, recuerdo que era un bulevar donde ves comida por todos lados y yo no había almorzado. Y caminando dije, me voy a comprar algo acá, y había mucha cola, había mucha gente para comprar, y mi mamá me dice, Sara, si compras nos va a agarrar el sábado, tenemos que llegar, y yo me puse de mal humor, y me quedaron las palabras de mi hermana mayor cuando me dijo, tú con hambre te pones de mal humor, y yo ahí entendí que cuando tengo hambre, no soy yo. Pues el dicho realmente de Dominicana que dice el mal comido no piensa, es porque las personas, quiere decir que cuando las personas tienen hambre, no son buenas para tomar buenas decisiones, o sea, no piensan para tomar una buena decisión. Pero esta frase, la Biblia nos la resalta, ya nos la resalta en una historia que la vamos a encontrar en Génesis capítulo 25, que es la historia de Jacob y Esaú. Génesis capítulo 25, versículo 30. Pero antes de leer estos versículos, vamos a dar como un contexto de esto. En los tiempos de antes, la primogenitura era muy importante, aunque para acá no le toman tanta importancia, en aquellos tiempos sí, porque no solamente eras el mayor, sino también cuando su padre muriera, iba a ser el jefe, iba a sucederlo. Aparte, también iba a tener el doble de herencia, y adicional, lo más importante era que iba a tener la bendición de Dios. Esaú y Jacob eran gemelos, por lo tanto Esaú nació primero y terminó siendo el mayor o el primogénito. A él le tocaba la primogenitura. Y en estos versículos habla cómo Esaú vende su primogenitura. Dice lo siguiente en el versículo 30. Dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Dijo Jacob, júramelo en este día. Y él juró y le vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guiso de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Veamos que Esaú tenía hambre. Y Jacob, que era muy, muy vivo, para nosotros vivo, se aprovechó de esa oportunidad. ¿Cuántas veces la gente se ha aprovechado de esa oportunidad? A veces tenemos hambre. Yo me acuerdo que yo le decía a mi hermano, dame de esto, y me decía, bueno, mi hermano me chantajeaba en cierta forma. Recuerdo que una vez quería salir con unos amigos y mi mamá me dijo, vas a ir, pero si vas con tus hermanos y con tu hermano. Y yo dije, vamos, y mi hermano decía, no. Y yo tenía un televisor que me habían regalado. Y me dijo, te voy contigo si me regalas el televisor.
Entonces yo por salir cedí el televisor. Después yo andaba queriendo mi televisor, pero ya se lo había dado. Ya no podía hacer nada. Aunque es insignificante para algunos, para mí era importante porque ese televisor me lo habían regalado y a mí no me importó. Exactamente pasó con Jacob. Jacob se aprovechó de Esaú, que tenía hambre, y le dijo, él sabía la importancia de la primogenitura, pero Esaú, el hambre, no lo dejó pensar en ese momento a recordar todo lo que venía de la primogenitura. Mi pregunta de esta mañana, imaginémonos en estos momentos que estamos en ese tiempo. Está Esaú y Jacob allí. Y estamos viendo la escena y sabemos lo que va a pasar o sabemos lo que está pasando. O sea, nos estamos dando cuenta que Jacob se está aprovechando de Esaú y nosotros nos vamos a acercar a Esaú y le hacemos la siguiente pregunta. Dice, ¿cambiarías los beneficios de la primogenitura por un plato de lentejas? O sea, imaginémonos diciéndole eso a Esaú. ¿Estás dispuesto a cambiar lo duradero por algo pasajero? ¿O la bendición para ti es inservible? Imaginémonos que Esaú con una cucharada de lenteja se la come y diga sí, descaradamente. Que no le importe nada, sí, porque tengo hambre y vendí mi primogenitura. Nosotros estamos haciendo eso. ¿Qué estamos dejando? ¿Qué es más importante para nosotros en estos momentos? Que los deseos carnales que tengamos, sea la música, sea nuestras tentaciones, y lo estemos poniéndolo en más importancia y dejando a Dios a un lado, o esa bendición divina que Dios tiene para cada uno de nosotros. En Lucas, capítulo 12, versículo 23, nos dice lo siguiente. Vamos a leerlo desde el 22. Dice, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. Y el 23 dice, la vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Estos versículos a mí me encantan porque más adelante habla de que Dios alimenta a las aves, les da de comer, como más a nosotros que somos seres humanos nos necesitamos. No nos afanemos, no cometamos el mismo error de Esaú, que por las afanes de la vida, porque necesito dinero, porque necesito vestir, porque necesito ciertas cosas, voy a defraudar a Dios. Dios está primero, Dios nos provee lo que necesitamos. Entonces no cometamos, siempre tengamos presente no cometer el mismo error que Esaú, que vender nuestra salvación, nuestra vida eterna, por un plato de comida o por cualquier cosa que necesitemos. Espero que los haya ayudado y bueno, que Dios los bendiga. Pues se me ocurren unas cuantas reflexiones al hilo de lo que nos comenta Sara. Muchas gracias. Muy interesante, además, la manera en que has hilado dos temas que pueden ser paralelos y que en este caso están muy bien combinados. Por una parte, no había escuchado tampoco el dicho de que el mal comido no piensa, pero yo soy de esas personas que
sabe perfectamente cuando tiene hambre, ¿sabes? Tengo un organismo tremendamente gráfico y es verdad, yo me pongo de mal humor, reconozco ese mal humor, ¿sabes? Cuando te falta el alimento que necesitas a tu hora. Y esta es una sociedad que sufre de ese mal humor por hambre autoimpuesta. Se dice que hay mucha gente que está de muy mal humor porque hace dieta continuamente, ¿sabes? Y porque no está nutriéndose correctamente. Hablamos, claro, desde la perspectiva de una cultura y de una sociedad en la que comemos, y en la que comemos mucho, y en la que efectivamente la comida abunda, y por lo tanto hay muchos procesos de hambre autoinducida, ¿no? Gente que está haciendo dieta y que está de un humor tremendo precisamente porque no come. Podría comer, pero no lo hace. Y evidentemente pues está de mal humor y está pues con una sensación así física poco cómoda. Es fácil entender seguramente la situación de Esaú. Y yo siempre me he peleado un poco con el asunto este de las lentejas o del guiso rojo, como dice el texto, ¿no? Eh, Me he peleado un poco con la historia porque en general solemos tender a culpabilizar de la peor parte a Esaú. Sin embargo, Jacob era un tipo bastante peculiar. Sabemos que es un engañador y que era bastante mentiroso también. Sabemos la historia al respecto. Y en este caso se aprovechó del hambre de su hermano porque sabía que era una persona efectivamente fácil de dominar en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, a cada uno lo suyo. Y es verdad que es un momento tremendo, muy triste, en el que un hermano engaña a otro y el otro pues deja de valorar algo que por otra parte, por eso siempre me he peleado un poco con la historia, era pues también una carga impuesta, quiero decir, uno no escogía ser el primogénito con todo lo que eso suponía. Tenía mucho de bendiciones, es verdad, pero también tenía mucho de responsabilidad y al final pues es posible que si nos hubiéramos visto en esa situación, por eso no juzgo tanto a Esaú, pues a lo mejor no nos hubiera apetecido también alguna de las posibles cargas que pudiera tener la primogenitura. Y nos entendemos, la primogenitura era también una bendición, pero sería un tema largo para hablar, la responsabilidad del uno y del otro, ¿no? De manera que hay mucho que pensar, ¿no? Sobre esto del hambre y sobre esto del engaño y estas cosas. Y por otra parte me parece muy interesante que lo hiles con la cuestión de baste cada día su propio mal también, y tranquilos, ¿no? No os afanéis. Si Dios viste a los lirios del campo como los viste y alimenta a las aves como las alimenta, ¿qué no hará con vosotros? Y probablemente muchas veces olvidemos esto. Y en época de problemas y en época a lo mejor sobre todo de problemas económicos o de inquietudes como las que estamos viviendo en este momento en nuestra sociedad, olvidamos muchas veces aquello de no faltará pan, ¿verdad? Para quien, bueno, ya sabemos, aunque eso es muy difícil también y muy, bueno, hay que matizarlo bien. Hay personas que están pasando por muchísima necesidad y por muchísimo problema, pero también es cierto que podríamos paliarla probablemente también los demás. Hay mucho que hablar ahí, pero quizá nos falta confianza. Nos falta confianza efectivamente en que Dios siempre va a estar ahí. Y no hace falta que le pidas las lentejas a otro, pídeselas a Él. Y seguramente habrá de sobra, habrá para sobreabundar, sin lugar a dudas. Gracias porque me invitas a hacer muchas posibles reflexiones. Y no se me había ocurrido hilar la historia de Jacob y Esaú con el no os afanéis, por qué comeréis y qué beberéis y qué vestiréis. Gracias por ello, porque me parece una idea muy interesante y muy refrescante poder hilar las dos historias, te lo agradezco. Richard, ¿qué te parece? Pues yo tengo también muchas reflexiones que me han surgido de Bueno. una historia que ocurrió hace 5.000 años, pero que me parece que es una historia actual de hoy en día, ¿verdad? Porque la historia que nos ha traído Sara es una historia de inmediatez, de momentaneidad, que hoy en día eso está al orden de día. La gente quiere satisfacer su necesidad, su placer en el instante y ya, que eso es lo que le ocurrió a Esaú. Es verdad que ninguno de los dos era bueno, ni Esaú ni Jacob, pero cuidado con Esaú, porque le ofrecieron el guiso de donde se le ofreció su hermano a donde él viviera. ¿A cuánto estaba? ¿Qué distancia había? ¿1 kilómetro? ¿Kilómetro y medio? ¿A cuánto estaba el poder llegar y comer tu comida normal sin tener que vender tu primogenitura sin despreciarla? Esa inmediatez, el lo quiero y lo quiero ya, es el gran pecado de Esaú. Y ese es el gran pecado de esta sociedad. Lo que queremos, lo queremos ya y ahora. Y esta historia nos enseña que, bueno, que podemos perder mucho más de los beneficios que podemos obtener. Yo soy persona que aguanta muy bien el hambre.
Yo me pongo a trabajar un domingo y llega la hora de comer y mientras haya luz tengo que aprovechar, así que yo trabajo tranquilamente y si como a las 8 o las 9 de la noche no tengo ningún problema, no me afecta. Pero sí que hay gente que le afecta y le entra en mal humor, se toman malas decisiones. Según lo estabas contando, se me venía a la mente un caso totalmente contrario, ¿verdad? Esaú con hambre tomó malas decisiones y Jesús con hambre se le acercó allí Satanás y no tomó malas decisiones. No es una excusa esto de tengo hambre, no he podido pensar de otra manera. No. Jesús sabía lo que se estaba jugando, esa primogenitura también, ¿verdad? El ser el sacerdote de la familia humana, y a él no le pudo vencer el hambre. Yo me imagino que cuando Satanás le ofreció di que estas piedras se conviertan en pan, en la mente, si yo os digo ahora mismo pensar en un pan, estoy seguro que se os acaba de venir un pan recién hecho, ¿verdad? Tostadito, de estos pan de horno que huelen, ¿verdad? Imaginaros cuando alguien tiene capacidad para hacer eso. Jesús tenía la capacidad. Y hambre no cedió. El hambre no es motivo de excusa para ceder a recibir, a obtener las bendiciones de Dios, como nos decía Sari. El hecho de que yo tenga problemas económicos o de cualquier otro tipo no puede hacer que yo ceda por la inmediatez y decir, bueno, satisfago ahora mi necesidad y ya veremos qué pasa después. Jesús no lo hizo. Jesús se mantuvo firme y Él es nuestro ejemplo. Entonces, esto nos tiene que ayudar a pensar en esa inmediatez. No siempre es buena y a veces simplemente consiste en esperar un poco. Si Esaú hubiese esperado 15 minutos, hubiera llegado a su casa y esta historia no la estaríamos contando. Jesús supo esperar y 15 minutos, media hora después, los ángeles le estaban sirviendo comida. Entonces, confiemos en nuestro Señor, en nuestro Dios, porque Él tiene bendiciones para nosotros. No confiemos en nuestra inmediatez, en lo que nosotros podemos solucionar, ¿verdad? Voy a negociar con Dios y te vendo las bendiciones que tú me das a cambio de este plato de lentejas, de este guiso rojo. No lo hagamos porque saldremos perdiendo sí o sí. Y Dios lo que quiere es que seamos felices. Y además que aprendemos a confiar en Él, simplemente confiar en aquel que lo ha hecho todo por nosotros y que está dispuesto a ayudarnos en todo momento. Pues fíjate que hablando de esto de la inmediatez me lleváis a otra reflexión, ¿no? Que podemos comentar si queréis brevemente también. Y tiene que ver con, hablando de esto de la actualidad, ¿no? Para dar una visión también espiritual a una temática de actualidad. Hace unos días leía sobre lo que se ha dado a llamar la sociedad de la comodidad. De hecho se habla de la hipercomodidad. La sociedad en la que hay una persona que tiene un teléfono móvil y que, se sienta en el sofá, no hace absolutamente nada y pide todo para allá, ¿de acuerdo? Tengo hambre, pido una pizza. Tengo necesidad de cualquier cosa, llamo a lo que sea, ¿no? Estamos en una sociedad de ni siquiera me muevo de casa para hacer nada, ¿no? Lo tengo todo y además quiero que sea súper rápido. Es la misma sociedad que está delante del ordenador y si hoy Internet va un poco lento, ¿sabes? Y tarda 10 segundos más de lo habitual en conectarse en la página, ya me empiezo a inquietar, ¿no? Esa sociedad en la que quiero aprobar sin estudiar. Esa sociedad en la que quiero aprender inglés sin estudiarlo. Y me pongo una cinta de noche porque creo que así voy a aprender sin haberme esforzado. Esa sociedad en la que lo quiero todo para ayer y que no se acostumbra a esperar. Ahora lo pides todo a casa y quieres que te llegue en 2 días, o en un día, o en media hora. Y hay un montón de publicidad que te dice, pues todo lo que necesites te lo lleva una persona a casa y no tienes ni que esforzarte ni que moverte. Esa sociedad hipercómoda se está relajando tanto que efectivamente cada vez tiene menos capacidad de gestionar problemas. Y como estabais comentando, ¿no? De gestionar la espera o de gestionar el calma. Puedes esperar 1 kilómetro, ¿verdad?, para conseguir lo que quieres. Esfuérzate un poco, camina un poco más y pon a prueba también tu resistencia, tu resiliencia, tu paciencia y tu capacidad también de gestionar. Es posible que a nivel espiritual también tengamos un problema con esto. Quiero bendiciones, las quiero ya.
Sí, lo que pasa es que vas a tener que esperar un poco. No, no, pero es que acabo de pedirlas al móvil y viene un repartidor ya con las bendiciones puestas. Claro, ¿cómo poder trabajar esto? ¿Cómo poder gestionar esto? Y cómo poder recordar que sí, que hay bendición, pero a veces toca esperar un poco. ¿Qué os parece? Estamos en una sociedad que nos maleduca, ¿eh? Porque lo estabas diciendo y se me venía a la mente esto, ¿verdad? Esto que tenemos aquí, que podemos estar con una persona y nos suena que nos entra un mensaje y nos pica la curiosidad, ¿verdad? Pero seguimos hablando y suena otro y al tercero o el cuarto, ¿qué hacemos? Damos la vuelta al móvil para ver rápido, que a lo mejor son tonterías que nos están entrando, que no hay nada urgente, pero la sociedad se nos está enseñando a que todo lo que demos, lo que necesitamos tiene que ser instantáneo. Y esto nos perjudica, lo estabas diciendo, en nuestro ambiente espiritual, porque cuando yo oro a Dios, lo que quiero es que Dios me lo solucione de forma instantánea. Al igual que pido, me meto en el Amazon y pido cualquier cosa y en 24 horas lo tengo. Parece que con Dios queremos que las cosas funcionen así. Te pido y al instante quiero la respuesta, porque si no, no me siento bien. ¿Y si la respuesta es negativa? Bueno, ya eso ni hablamos. Entonces, la sociedad nos está maleducando y deberíamos de estar muy atentos a todo esto, porque la espera es algo que también nos enseña la Biblia, ¿verdad? En ti esperaré. Esa espera activa que se nos ha enseñado desde pequeño es algo que tenemos que desarrollar. Y es muy difícil desarrollarlo en el ambiente espiritual si en el ambiente social nos están inculcando lo contrario. Entonces es algo que voluntariamente tenemos que luchar porque no sean así las cosas. Estaba pensando, ¿verdad, Sara?, que un buen potaje requiere tiempo. No es lo mismo hacer un potaje a fuego lento que abrir un bote de legumbres cocidas y echar una salsita, ¿no? Uh-huh. Necesitamos tiempo. Sí, hay un dicho que mi mamá siempre me decía, que dice: la paciencia es una virtud y no todos la tienen, no todos tenemos esa virtud. Entonces hay que trabajar, orar a Dios y pedirle a Dios que nos dé paciencia. Mi mamá siempre me decía, cuando pides paciencia, mi hermana me decía, cuando pides paciencia, más prueba te va a venir. ¿Para qué? Para que esa paciencia se desarrolle. Si no tienes pruebas, si no tienes eso, no vas a desarrollar la paciencia. Entonces, la paciencia es una virtud. Si cada vez que me empiezo a desesperar, recuerda, la paciencia es una virtud. Ya, cálmate, que todo viene a su tiempo. Y cuando esperamos realmente en Dios, las cosas son mejores de lo que esperamos. Eso fue lo que le faltó a Esaú, ¿verdad? Tener paciencia. Y eso es lo que nos vence a nosotros, el no tener paciencia, el no desarrollar, que las cosas a veces necesitan espera y que, bueno, Dios también nos pone a esperar porque es bueno para nosotros. La impaciencia es mala consejera, como el hambre es mala consejera, sí. Aunque es verdad que el hambre bien matizada y bien manejada puede ser también, ¿verdad?, algo que nos ayude a gestionar también el aguante y la paciencia e incluso la claridad mental. Sería otro tema, evidentemente. Sara, muchas gracias por esta reflexión, porque nos invita a pensar en cosas estupendas y nos invita a pensar también en la bendición de poder cocinar con calma las cosas buenas, ¿verdad? Y de luego poder degustarlas también tranquilamente. Qué rico, un potaje en condiciones, y qué beneficioso puede ser efectivamente esperar hasta que esté preparado para que luego nos nutra convenientemente y lo podamos comer también tranquilos y con calma. Gracias por la reflexión y por las ideas que sin duda quedan ya dando vueltas a la cabeza para poder seguir matizándolas y para poder seguir combinándolas. Terminamos ahí este tiempo de primera reflexión nutritiva, definitivamente llena de vitaminas, como ese rico potaje, y nos vemos enseguida ya, después de una pausa musical, con nuestra Escuela de Biblia.